Hola amigos del ajedrez, aquí estamos con otro directo donde vamos a estudiar en la segunda parte del centro restringido en la española, o sea, cuando el blanco juega D3 y C3 con el objetivo de preparar el ataque en el ala de rey. Tenemos aquí a un suscriptor, Diego, que está presente en la transmisión. Vamos a ver si se incorporan más espectadores. Tenemos 3 de momento en este minuto de conversación con ustedes. Esta variante la habíamos visto ya en el otro directo, también con donde las negras hacían A6, pero en esto vamos a ver partidas donde, o más bien fragmentos de partida, porque si hacemos todas las partidas completas se demoraría demasiado el vídeo, el directo. Y entonces tal vez pueda ser un poco cansino, ¿no? Que se canse uno de ver la partida hasta el final, cuando se puede ver esa partida después en otro momento, en el tablero, la culminación del mismo. Vamos a tratar de llevarlo por lo menos hasta el inicio del medio juego y a lo mejor alguna que otras jugadas más para entender las posiciones. Tengo preparadas 6 partidas, las 6 que llevan esta etapa del centro sólido o restringido en la española, más las que habíamos estudiado anteriormente. Bueno, vamos a comenzar con nuestra labor y comenzaremos por esta partida, una partida entre McDonald y Savage, que se jugó con el siguiente orden de jugada. Las blancas iniciaron el juego con el 4E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5. Y ahora también estamos analizando A6, pero diferente a las otras variantes que habíamos analizado, que aquí el negro A6 recibe como respuesta alfil A4, caballo F6 y D3, B5, alfil B3. Y ahora en esta partida vamos a analizar el sistema alfil E7, enroque corto, D6 y A4. Hasta aquí habíamos estudiado en el directo anterior. Y ahora la continuación en esta partida fue el avance B4. Este peón aquí le quita la casilla C3 al caballo. Tiene esa virtud. Pero también, ¿qué sucede? Que ese peón puede ser objetivo de ataque en un futuro y como vamos a ver en esta partida, las blancas van a restringir el ala de dama de las negras. Claramente que con este movimiento B4, el negro está planificando el salto caballo A5, característico seguido de B3, sacrificando el peón, característico de una variante de la anti-Marshall, donde el negro sacrifica ese peón en B3 y posteriormente juega C5 y torre B8 presionando en esta columna. El objetivo es o bien eliminar el alfil español de la diagonal A2 a G8 y o también cambiarlo o bloquearlo, depende de cómo juegue el blanco.
En la partida anterior vimos que las negras jugaron torre B8 y fue en la partida Carlsen-Topalov que continuó de esta manera. Pero aquí una de las mejores continuaciones que se recomiendan es precisamente B4, a lo cual el blanco responde con A5. Ellas mueven este peón por segunda vez, pero ¿qué idea hay detrás de este movimiento? En primer lugar, el peón de A6 se fija como objetivo. Observe que ahora ese peón no se puede mover y dificulta la movilidad del alfil y mantiene a la torre esclava de ese peón. Por lo tanto, es un peón que está inmovilizado. Claramente que en el transcurso del juego, la torre y el alfil se tienen que mover, tienen que jugar en algún momento y ese peón puede ser en un final. El ajedrez es así, por lo menos entre los grandes maestros, de tener un objetivo fijado desde la apertura para explotarlo a largo plazo. Ahora, en segundo lugar, el peón de B4 no puede ser apoyado por medio del avance de las negras a 5. Por lo tanto, deja el ala de dama desarticulado y el peón de B4 puede ser objeto de ataque también, este que ha avanzado aquí. En tercer lugar, las negras también pueden, el blanco, mejor dicho, puede evitar lo que había explicado, el salto del caballo a 5 seguido de la expansión del peón a C5 y el posible sacrificio de peón en B3, como explicamos anteriormente. En cuarto lugar, el alfil de las blancas puede volver a acosar el caballo que defiende el peón de E5. Este caballo, en un momento determinado, después de C3 y D4, está atacando el peón de E5 y el caballo defiende ese peón. Y el alfil puede también, en un momento dado, utilizar esta diagonal para atacar al indefenso caballo de C6. Eso es otra opción del avance que se ha jugado en esta partida. Un posible inconveniente de las blancas es que al retrasar su desarrollo podría dar a las negras la oportunidad de organizar el movimiento liberador de 5. Quiere decir que ya el caballo al no poder venir acá, o también que el blanco no pueda contraatacar rápidamente en el centro, abrir el centro con C3 y D4, que es uno de sus objetivos también. Entonces el negro puede liberar su juego con D5. Entonces, a medida que la partida va desarrollándose, veremos cómo el peón de A6 puede quedar débil. A esto puedo agregar también otro detalle. Con este avance, también el caballo puede gozar de la casilla C4, donde apoya al peón de A5 y desde C4 puede también venir a E3 el caballo. Son maniobras posibles que se puedan presentar en estas posiciones. Siguiendo la partida después de A5, el negro realizó el enroque, una jugada natural y normal, caballo B a D2 y alfil E6. Aquí las negras podían haber continuado de otra manera, que es alfil G4. ¿Por qué no hace alfil G4 y juega directo alfil E6? Por la sencilla razón siguiente: las blancas le piden explicación al alfil con H6, aunque también se piensa que esta jugada
pueda también jugarse contra alfil G4, C3 para impedir el salto del caballo D4. Pero aquí es donde hay que tener mucho cuidado, puesto que como el caballo está clavado, el negro puede entonces, como no hay presión sobre E5, jugar el avance D5. Y entonces crear un juego en el centro. O también, si lo desea, puede jugar torre B8 para responder con alfil C4 atacando el peón. Ya hemos visto cómo la torre y el alfil han dejado al peón indefenso, pero las negras tienen dama C8 y no tienen problemas, no tienen dificultades, tendrían una buena coordinación. Por ese motivo, alfil G4, lo mejor es de todas formas responder con H3. Y ahora, ¿dónde va este alfil? Bueno, tiene dos posibilidades. Una, alfil H5. Aquí esta retirada puede, como vamos a ver a continuación, dificultar la movilidad de este alfil. Y ahora, si él se retira alfil E6, entonces facilitaría a las blancas un tiempo extra con el avance H3 respecto a la jugada de la partida. Después de alfil H5, entonces seguiría G4 sin temor al sacrificio de caballo por G4, puesto que no hay piezas por parte de las negras para aprovechar la clavada que se pueda presentar. Por lo tanto, debe retirar el alfil a G6. Y como habíamos mencionado, ahora el caballo se retiraría de D2 para C4. Y las negras aquí tienen ciertas dificultades. Ahora el blanco pretende atacar al caballo de C6 por medio de alfil A4, con lo cual le crea molestias. Al contrario, al tener que abandonarlo, puesto que el alfil donde debería estar es en D7 para defender ese caballo y está en una ubicación muy mala. Además, en esta posición, las blancas podrían también planificar la maniobra caballo E3 y caballo F5, donde la posición del alfil de G6 es un serio problema. Además, desde G6, él no puede prestar oposición al alfil de B3. Podría, por ejemplo, continuar con H5, aprovechar el arriesgado avance de los peones blancos a G4 y a H3. Entonces, alfil A4 es una buena jugada y después de caballo D4 vamos a ver qué pasaba si se jugaba otro movimiento. Por ejemplo, H por G4 perdería prácticamente la calidad después de alfil por C6, G por F3, alfil por A8, dama por A8 y dama por F3. Con calidad de menos en esta posición, las negras no tienen compensación por el mismo. Caballo D4 para quitarse de la amenaza. También pudiera haber sido mejor en lugar de ese salto llevar el caballo a 7, pero el blanco entonces puede jugar caballo H4. Ya está creando problemas al alfil y además defiende el peón de G4 con la dama. Después de la jugada caballo D4, entonces el blanco juega caballo por D4, E por D4 y G5. Caballo D7 y puede ver que después de F4 la marcha de peones de las blancas en el lado del rey es demasiado molesto para el negro. Por lo tanto, la jugada alfil E6 es la mejor y ahora el blanco juega caballo C4. En esta variante se ha ahorrado al menos el avance del peón H6. Como habíamos mencionado en el comentario anterior, esta es otra vía para que el caballo arribe a la casilla F5 por medio de
caballo E3 y caballo F5, además de poner también presión sobre D5. En la posición, el blanco podía jugar alfil C4 para que si el contrario quiere que cambie los alfiles y entonces poder planificar otra estrategia por medio de B3, alfil B2 y en un futuro el avance D4, manteniendo el caballo con la defensa del peón D4. Ese sería otro plan. Veamos, después de caballo C4, torre B8. Bueno, aquí contra alfil C4 se me pasó ahí un renglón. El negro podría cambiar los alfiles, alfil por C4. Ahora, la otra continuación es intentar liberar el juego en lugar de ese cambio con el avance de 5, una jugada característica en estas posiciones, que es la jugada liberadora. Pero eso dejaría después de E por D5, caballo por D5 y torre E1, un peón en F6, en E5 atacable, que es difícil de defender. Tendría que ser defendido, por ejemplo, con alfil F6, pero podría seguir entonces caballo E4 planificando el cambio de ese alfil, puesto que el avance del peón a F5 dejaría al alfil sin protección. Una pieza sin protección es tema de combinación y podría ya, de hecho, contra F6 jugar directamente D4, teniendo en cuenta que el alfil de E6 está débil, indefenso. Después del cambio alfil por C4, caballo por C4, el negro puede jugar aquí, podría jugar caballo D4, pero está bien protegido. Y ahora, desde C4, el caballo que está firmemente instalado, defendiendo A5 y la posibilidad de planificar un viaje a F5 por E3, entonces la posición es buena y firme para las blancas. Regresando a la partida, después de caballo C4, siguió entonces torre B8 y torre E1. Con esta jugada, que es muy característica y típica de la Ruy López, la torre, y en otros esquemas similares de la apertura abierta, la torre se ubica para presionar en E5, con lo cual el avance D5 de las negras se dificulta considerablemente. También podría continuarse en este caso, contra torre 1, el negro podría, como plan, podría jugar caballo D7, alfil F6 y caballo D4. Sería un posible plan de las negras. Ahora, en lugar de torre 1, es interesante continuar el desarrollo alfil E3 y es más preciso en esta posición. La idea de este movimiento es jugar posteriormente H3, dama E2, torre de F a D1, etcétera, reforzando de esa manera el avance futuro del peón a D4, si es posible. Entonces, contra alfil E3, habíamos dicho anteriormente que contra torre E1 el negro podía jugar caballo D7 con la idea de caballo C5 y alfil F6. Sin embargo, con alfil E3 existe un detalle. Esta jugada es más precisa por lo que le habíamos dicho del plan de H3. Pero ahora, por ejemplo, si las negras van con caballo D7, entonces esto es un error. ¿Por qué? ¿Qué sucede en esa posición? ¿Y por qué es un error? Una pregunta que le hago, a ver si los que están en el chat, que hay uno nada más, responde a esta respuesta. ¿Por qué es un error? Bueno, esa jugada es precisamente un error por el movimiento alfil A4, una de las jugadas que habíamos visto
anteriormente y ahora el caballo está indefenso. No tendría a dónde saltar a no ser caballo de 4, pero aquí perdería un peón. Luego de caballo de 4, entonces caballo por D4, E por D4 y alfil D4. Con lo cual el alfil en E3 cumple una mejor función que la torre en E1 de momento. Caballo de 7 y ahora alfil E3. Con esta jugada se está impidiendo el salto caballo C5, puesto que si va allí puede perder el peón de E5 después del cambio, alfil por C5 y alfil A4, con lo cual se eliminaría el defensor del peón de E5. Ahora, no era conveniente atacar rápidamente el caballo debido a caballo de 4, puesto que ahora el alfil no pone control sobre el caballo de 4, como es el caso de alfil E3. Bien, entonces, siguiendo la partida, siguió alfil F6. En una partida donde Carlsen llevaba las negras, jugó D5 y le respondieron con E por D5, que es de valor dudoso, no que sea mala. Lo que pasa es que el negro logra igualdad, y cuando Carlsen, igual que Karpov y muchos grandes maestros, logran la igualdad con las negras, que es uno de los primeros objetivos de las negras, lograr la igualdad y a partir de ahí intentar obtener alguna ventaja, entonces se quedarían bien las negras. Lo mejor hubiera sido, en lugar de ese cambio, el alfil A4, que es más fuerte. Después de D por C4, alfil por C6, B3, entonces C3. Y las blancas tienen una clara ventaja en esta posición. Podrán jugar en su momento el avance de 4, además que ahora podrían estar amenazando sencillamente alfil por D7 y caballo por E5, ganando un peón limpiamente. Así que después de E por D5 podría seguir alfil por D5, y así fue una partida entre De Firmian y Carlsen en Copenhague en el año 2004. Como dijimos, la posición es igual, pero Carlsen terminó imponiéndose. Después de alfil F6, siguió entonces alfil A4, un movimiento dudoso ahora. El blanco debió atacar el centro inmediatamente por medio del avance C3, intentando la expansión D4. Ahora, en otra partida, bueno, aquí se jugó o se recomienda B por C3. En una partida entre De Firmian también y Beliaske, en el mismo torneo de Copenhague en 2004, jugaron caballo C5, alfil por C5, D por C5 y dama C2. Y la posibilidad estuvo, bueno, esto era lo que debió haber jugado el negro, el blanco, mejor dicho, el negro en la partida de Firmian, puesto que el Beliaske había jugado B por C3, B por C3 y en este momento, después de esta posición, también las negras debieron jugar dama E7 con unas posibilidades iguales. Entonces, alfil A4 continuó con caballo E7. Otra continuación sería, en lugar de ese movimiento, caballo D4, buscando simplificaciones. Y ahora C3, B por C3, B por C3, caballo por F3 jaque, dama F3 y nuevamente cambiar
otra pieza, alfil G5, con buenas oportunidades de igualar esta posición por parte de las negras. Pero en esta partida jugaron caballo E7, C3 y ahora B por C3. Este cambio define rápidamente la posición en el ala de dama. Mejor es mantener la tensión en esa posición con caballo G6, caballo CA2 y reforzar el ala de dama con C5. No definir rápidamente esa posición de tensión en el ala de dama y no jugar B por C3. B por C3 y alfil por C4. Este cambio es verdad que simplifica piezas, pero deja al blanco con ventaja posicional después de D por C4, caballo C5, alfil por C5, D por C5 y caballo D2. Desde el punto de vista estratégico, el blanco está mejor porque su alfil puede atacar el peón de A6, como habíamos mencionado al principio, que está fijado en una casilla blanca y este alfil lo puede atacar. También existe la posibilidad en un futuro de caballo B3 y atacar el peón o capturar el peón de C5, con lo cual desde aquí también el caballo toca al peón de A6. Vamos a ver otro encuentro, esta vez entre Berg y Ruth. También en esta partida las negras juegan A6, pero hay una diferencia, que el negro juega la variante conocida como, o similar, conocida como alfil C5 o como Arganyeski o algo así. Esta partida comenzó con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, A6, alfil A4, caballo F6 y D3, B5, alfil B3 y alfil C5. En otras partidas se ha jugado alfil B7 y después alfil C5. Esto tiene su importancia. Este orden de jugada puede tener su importancia. Y tal vez lo veamos. En Roque ahora siguió D6 y C3. El blanco nuevamente, después de D6 que sobreprotege el peón de D5, el blanco pone a salvo su alfil ante la amenaza de caballo A5, molestando al alfil de B3. En su lugar, la variante A4 fue jugado en una partida entre Carlsen y Beliavsky, que fue el orden de jugada correcto en esa partida. Jugaron alfil B7 y ahora caballo C3. Nos transpone a una partida entre Carlsen y Beliavsky que fue jugado por otro orden de jugada. Ahora, no es recomendable jugar directamente A4. ¿Por qué razón? En la partida de Carlsen-Beliavsky, las negras habían desarrollado ya el alfil y se llegó a esta posición que habíamos visto. Pero ahora A4 con el alfil en C8 facilita la jugada alfil G4, un desarrollo bueno en esta oportunidad, puesto que ahora la dama defiende a la torre en caso del cambio de A por B4, A por B5, y además el caballo puede saltar a D4. Así que tenemos que jugaron C3 y ahora alfil G4. Los alfiles negros aquí están dispuestos a impedir a todo trance el avance D4. El alfil este controla D4, este clava el caballo para que no ejerza presión o control sobre dicha casilla. Así que lo mismo sucede con el caballo de C6 y el peón de D5, que están poniendo su granito de arena para que el blanco no juegue D4. Así que siguiendo la partida, en esta posición, también en lugar de alfil G4,
enroque, caballo B de D2 y alfil B7, deja al centro bastante sólido por parte de las blancas. Y no es conveniente este desarrollo para el negro. Lo mejor es, por ejemplo, la retirada del alfil de C5 o B6, alejándolo de un posible avance de 4 y preparar, por ejemplo, la maniobra caballo D7 o caballo E7 y caballo E6, G6. Es una continuación sólida para las negras. Después de alfil B7, torre E1, H6, caballo F1, torre E8 y A4. Las estrategias del blanco son, en primer lugar, presión sobre el peón de B5, sobreprotección del peón de E4 y la maniobra el caballo de B1, D2, F1 y G3, con el objetivo de ir a F5. Después de A4 pudiera seguir D5. Este avance es un error debido al cambio E por D5 y caballo por D5. En lugar de caballo A5, de caballo por D5, pudiera jugarse, digamos, caballo A5. Pero esto no ayuda debido a que el alfil sencillamente se retira y se está amenazando ganar una pieza con B4. Por lo tanto, caballo por D5, D4 y ahora otro error en esta posición es E por D4. ¿Por qué pone de manifiesto esta jugada? Esta jugada pone de manifiesto este cambio erróneo a la dama como una pieza que cumple dos funciones. Una, defender la torre y la otra el caballo. Por lo tanto, había que jugar mejor alfil B6, D por E5 y ahora caballo A5. Y después de alfil C2 mantiene el blanco de todas formas un peón, pero era preferible, puesto que después de E por D4 seguiría la ganancia de una pieza, con torre por E8, dama por E8 y alfil por D5. Así que D5 es una jugada liberadora que las negras quieren hacer, pero se debe meditar bien en el momento de realizarlo porque pueden existir elementos tácticos en el centro que están ocultos. Así que, volviendo a la partida, después de alfil G4, torre E1. Esta jugada, que es típica de Ruy López, en este momento tiene algunas desventajas. Se ubica en una columna semibloqueada. Pero bueno, esto también a veces es contradictorio, puesto que la torre ahí está muy bien para impedir el avance de 5. Pero lo más importante, deja la casilla F7 también al alcance del alfil, pero deja el caballo de B1 a D2 a F1, la casilla esta donde estaba la torre, y también desde E1, como decíamos, que a veces hay comentarios que son contradictorios, presiona sobre el peón de 5 impidiendo o limitando el avance de 5. Sin embargo, es el desarrollo alfil G5, que pudiera ser un desarrollo mecánico. Hay que tener cuidado con este tipo de desarrollo, sobre todo cuando el negro no se ha enrocado, puesto que puede seguir H6, alfil H4, o de lo contrario tendría que retirarse a 6 y ha perdido un tiempo. Entonces G5, alfil G3 y H5. Esto, si el negro se hubiera enrocado, no hubiera podido ser posible, puesto que entonces el rey estaría en una posición muy peligrosa. Continuando con la partida, después de torre 1, enroque H3. ¿A dónde va el alfil ahora? Bueno, vamos a ver. Tenemos las mismas situaciones que habíamos mencionado
anteriormente. Varias retiradas, alfil H5, alfil E6 o alfil D7. Son las tres retiradas posibles, o cambiar, pero bueno, cambiar le dejaría al blanco con una pareja de alfiles muy potente, una posición potencialmente abierta, porque ahora está, como todos los peones, están en las mismas columnas, pero se puede abrir la posición, no están entrelazados, bloqueados los peones. Alfil H5. Ahora, alfil D7 parece bastante pasivo. El blanco podría continuar de acuerdo con su plan de caballo BD2, caballo F1, caballo G3 y, como habíamos mencionado, el blanco ha ganado un tiempo con el peón H3, sencillamente. Y después, entonces sí se reserva la posibilidad del desarrollo del alfil G5 molestando al caballo, clavándolo con esta pieza en G5. La otra continuación podría ser, y algo más desafiante, es alfil E6, proponiendo cambios de alfiles. El blanco, si lo desea, no cambia los alfiles con alfil C2, que es interesante y es la mejor respuesta. Está mirando al centro, preparando D4 y D5 con ataque a dos piezas, pero también puede jugar D4 sin temor a nada. Entonces alfil por B3 y A por B3. Aquí el blanco se ve o está algo mejor. ¿Por qué? La torre de A1 ahora está apuntando al peón de A6 que está retrasado y tiene buen dominio central con estos dos peones en E4, D4. El caballo está ayudando, la torre también está ayudando, la dama está ayudando en el centro. En H5 está expuesto, como habíamos visto en otra, el alfil en H5 está expuesto, y ahora alfil G5. Siguió torre B8. La torre aquí se quita de una mala posición en A8, que está siempre latente la amenaza A4 y A por B5, y además desde aquí puede apoyar el avance B4. Vamos a ver el porqué de torre B8. Es importante a veces encontrar las razones por las cuales se hace una jugada. Digamos, si en lugar se juega H6, entonces alfil por F6, y el negro tiene que desmembrar su enroque con G por F6. ¿Por qué? Bueno, puesto que ya que si juega dama por F6, sigue alfil D5 y entonces hay una clavada que permite al blanco ganar la calidad. De ahí por eso es que juegan torre B8, pero ahora viene el problema en el otro flanco, G4. Con esto se refuerza la casilla F5 para el caballo de B1 con la maniobra caballo D2, F1 y G3, que ya todos conocen y que indicó Steiny. Aunque el caballo en realidad está algo lejos de llegar allí, pero en 4 jugadas. Alfil G6, caballo B a D2, alfil B6 y caballo F1. Ahora caballo A5, intentando cambiar este alfil, pero alfil C2, H6 y ahora alfil H4. Alfil H7, dama D2, C5, caballo G3. El caballo ha llegado o está próximo, después del rey H8, a ocupar la casilla F5, con lo cual ha completado su maniobra. El blanco intenta, como en este tipo de posiciones, jugar rey H1, después poner la torre en G1 y avanzar el peón a G5, con lo cual el ataque es muy fuerte. Y si ahora se elimina ese caballo con alfil F5, G por F5, vamos a ver que la columna G va a tener una gran importancia, y después el alfil en esta diagonal también va a constituir una gran fuerza en el ataque.
dama E7, rey H1, alfil D8, intentando llevar esta pieza a la defensa del enroque. Torre G1, dama C7 y ahora torre G2. Lógicamente está planificando doblar las torres en la columna G. Caballo H7, torre a G1 y F6. Todas las piezas blancas están en el ala del rey para participar en el ataque. Está la dama que mira a esta casilla, el alfil que puede intentar algún sacrificio en un momento determinado, las dos torres que miran a G7, que ahora no conviene cambiar las dos torres por la dama. Solamente el alfil de C2 no está participando, puesto que se lo impide el caballo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué va a hacer el blanco? Sencillamente desalojarlo de A5. Fíjense que casi la contradicción es a veces del ajedrez. El caballo de A5, por regla general, intentamos que se quede allí porque está fuera del centro del tablero. Sin embargo, ahora lo forzamos a que vaya hacia el centro del tablero. ¿Pero por qué? Bueno, todo tiene su compensación. Ahora el caballo regresa al centro, pero después de las capturas C por B4, C por B4, caballo C6, torre G6 y caballo G5, entonces después de esta maniobra el alfil va a B3, poniendo ya no su granito de arena, su roca de piedra en el ataque. Aquí observe que se está sacrificando un caballo y vamos a ver qué hubiera pasado. Así que el negro mejoró su caballo, pero el ataque del caballo al centro es menos efectivo que la actividad del alfil en la diagonal A2 a G8. Caballo E7, atacando la torre. Veamos qué pasaba. En lugar de eso, jugar caballo por F3, pierde inmediatamente debido al sacrificio torre por H6. Observe que el alfil no permite que el rey vaya a esta casilla, por lo tanto hay que capturar la torre. Habría que capturarla, seguiría dama por H6 jaque y mate seguido de mate. Única, dama H7, dama por F8 jaque y después de esto dama por G8 mate. Por lo tanto, ellas jugaron caballo E7 para tratar de eliminar esta torre, pero en realidad ya esto es bastante tarde. Alfil por G5. Este caballo es un intruso que está impidiendo la movilidad de las torres en la columna y hay que eliminarlo. Para abrir más línea, en el ataque hay que abrir línea a toda costa. F por G5. ¿Qué hubiera pasado? Si, bueno, se captura la torre con caballo por G6, esto no era ninguna esperanza de salvación para las negras, puesto que seguiría alfil por H6, caballo F4, alfil por F4 y dama E por F4 y dama por F4, con lo cual nuevamente se observa la actividad del alfil ante la amenaza de dama H4, jaque mate. F por G5 y ahora un sacrificio demoledor. Torre por G7. Esto fuerza prácticamente o forzó prácticamente la rendición de las negras. ¿Por qué? La torre, después de capturar ese peón, debe retomar la torre con el rey, pero sigue caballo por G5, otro sacrificio para abrir la torre y que la dama entre en actividad conjuntamente con el alfil. Observe que en esta posición el alfil, la dama y la torre son tres piezas que están alejadas y no defienden a su rey. Así podemos decir que la torre y el caballo hacen algún papel de defensa, pero en realidad no es así. Bien, después de esa captura no hay prácticamente nada más que hacer. Digamos aquí,
después de la captura, esta jugada de H por G5 vendría un jaque mate en varias jugadas con dama por G5, caballo G6, dama por G6, rey H8 y la misma posición o similar a la que vimos cuando se sacrificó la torre en H6, pero ahora viene dama H6, única, dama H7 y dama por F8, mate. Una partida de ataque muy interesante en la cual el blanco llevó a cabo todo su plan correctamente de mantener el centro estable. Fíjense que aún permanece la cadena de peones D3 y E4. Deseo a todos, el que vea este vídeo y a todos los suscriptores, que tengan una feliz fiesta y que el próximo año 2021 sea muy próspero en todos los aspectos de su vida, familiar, laboral, de salud, etc. Sin más, nos veremos en ese año y chao.